Comunión espiritual para este día 5 de agosto de 2020. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Una vez que participemos de la celebración de la Eucaristía del día de hoy, sí que vamos a detenernos en ese extraordinario pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15, versículos 21 a 28 de San Mateo. Hay que leerlo y releerlo y aprender de él. Hay muchas cosas que aprender de este Evangelio, sobre todo muchas cosas que aprender de esas dos personajes centrales que encontramos allí. En primer lugar, la mujer cananea. Pónganse ustedes a pensar si pudiésemos entrevistar hoy a la mujer cananea y pudiésemos preguntarle qué sucedió aquella tarde. La mujer cananea seguramente que nos podría responder: esa tarde fue la tarde en la que tuve que rogar como nunca lo había hecho a un profeta. Rogué y rogué y volví a rogar hasta que fui escuchada. Porque salí aquella tarde a encontrar al profeta de Nazaret y le pedí por la sanación y liberación de mi hija. Y parecía que no me escuchaba nadie. Y hasta los discípulos, los acompañantes de ese profeta, rogaron por mí, y el profeta tampoco volteaba a mirarme. Finalmente me postré yo misma y le rogué desesperada, y el profeta parece que no me quería responder. Finalmente insistí, y así fui escuchada. Una cosa aprendí, diría aquella mujer cananea. Aprendí que no tenemos derecho sobre Dios, sino que todo lo de Dios es gracia, todo lo de Dios es favor. Y por lo tanto, una condición importante para poder ser escuchado es mantener ante Dios una actitud sumamente humilde, como una especie de abajamiento personal, renunciando a toda sensación de creer que Dios está obligado a favorecerme. Dios no está obligado, porque todo lo de Dios es amor y todo lo de Dios es gracia. Y tal vez espera paciente a que finalmente los que le rogamos y le pedimos renunciemos a hacerlo con orgullo, con soberbia, sin ningún grado de egoísmo. Porque cuando yo me postré ante el Señor en ese último instante, yo sentí que me postraba ante el Todopoderoso y que yo era absolutamente nada. Y esa sensación de nada me hizo encontrarme conmigo misma, y así fui escuchada. Como que la oración que se hace con insistencia y con humildad me hace reconocer quién soy y quién es Dios. Bueno, y si pudiésemos entrevistar a quien es más importante todavía en el Evangelio, que es el Señor Jesucristo, si pudiésemos hablarle y preguntarle, y sí que podemos hacerlo en la oración: Señor, ¿tú por qué no le respondiste a esa persona, a esa pobre mujer, de manera más inmediata? Señor, ¿es que acaso no entendías que tenía una hija pasando por una situación tan terrible como es justamente el tormento del maligno? ¿Por qué no te compadeciste de ella tan rápido? Y tal vez el Señor Jesucristo nos contestaría:
En muchísimos momentos yo procedo con las almas de manera pedagógica, porque lo que menos quiero, diría Jesús, es que piensen que yo soy como una especie de Papá Noel, al cual simplemente se le pide una cosa y se cree que por pedirla basta ya que será entregada. O pensar que Dios es acaso una especie de mago al cual basta decirle e inmediatamente me concede. Jesús nos diría que no quiere ser eso para nosotros. Jesús nos diría entonces que lo que busca es medir el grado de fe en cada persona. Jesús quiere darse cuenta si la persona es capaz de permanecer en la fe y por lo tanto no se cansa de orar y por lo mismo persevera, insiste, no desiste, persiste en aquello que sabe que es necesario. Y solo cuando la persona está ya en capacidad de recibir el milagro que anhela, solo en ese momento se le suele conceder. Pero tiene que la persona haber crecido espiritualmente, como creció en aquella tarde la mujer cananea. Porque crecer aquí no es tanto agigantarse, crecer aquí es como reducirse en el sentido de vivir con humildad ante Dios. Y entonces Jesús nos invitaría en esa entrevista a no cansarnos de orar y de buscar sobre todo por medio de la oración ese abajamiento personal y ese desistir a pensar que tenemos derecho sobre Dios. Solo Dios tiene derecho sobre nosotros. Y por eso, queridos hermanos, aquí nos toca a todos nosotros ser constantes en la oración con esa esperanza maravillosa, así como la mujer cananea rogó insistentemente, rogaron por ella y jamás se cansó y finalmente experimentó ese abajamiento ante Dios. Así también nos toca a nosotros, los discípulos del Señor, con respeto de Cristo, permanecer constantes en la plegaria, deseando que se realicen en nosotros las maravillas del Altísimo. Por eso nos dice Dios esta palabra tan linda hoy en la primera lectura, capítulo 31 de Jeremías. Con amor eterno te amé y por eso te prolongué mi misericordia. Te construiré y además serás reconstruido. Cerramos un momento nuestros ojos y volvemos otra vez a dejar resonar esa palabra. Con amor eterno te amé. Señor, jamás nos habían amado con tal amor eterno. A veces pensamos que el amor son esas migajitas de cariño que recibimos de esta o de aquella persona, pero saber que nos amas con ese tipo de amor que es el amor eterno, absolutamente nos conmueve y nos motiva cada vez más a responder a ese amor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo y te pido en este día por todas las personas que sufren y que están necesitadas de ese amor eterno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, queridos hermanos.